En algún momento del año 1891, en una modesta casa de Filadelfia, una mujer llamada Catherine Morrison se sentó frente a una cámara fotográfica junto a sus dos hijas. La escena debería haber sido ordinaria, una madre, dos niñas, un instante capturado para la posteridad. Pero hay algo en esta imagen que ha inquietado a historiadores, médicos y expertos en fotografía antigua durante más de un siglo. Algo que, al principio, parece invisible. Algo que solo se revela cuando miras más de cerca. Mucho más de cerca. Catherine tiene aproximadamente 35 años en la fotografía. Su rostro muestra los rasgos de alguien que ha vivido intensamente, pero también de alguien que ha aprendido a esconder el dolor detrás de una serenidad forzada. Sus ojos, oscuros y profundos, miran directamente a la cámara con una expresión que podría confundirse con orgullo maternal, pero que, si observas con atención, revela algo más complejo, una mezcla de determinación, agotamiento y una extraña resignación. Su cabello, recogido en un moño apretado según la moda de la época, enmarca un rostro pálido, casi translúcido bajo la luz tenue del estudio improvisado en su propia sala de estar. A su izquierda está Margaret, de 11 años. Su cuerpo se inclina ligeramente hacia un lado, sostenido por un armazón de madera que apenas se distingue entre los pliegues de su vestido oscuro. Sus piernas, delgadas y frágiles, descansan en un ángulo antinatural. Margaret nació con una malformación en la columna vertebral que le impide mantenerse erguida sin ayuda. Su rostro, sin embargo, es el de una niña que ha aprendido a sonreír a pesar del dolor constante. Sus ojos brillan con una inteligencia despierta, como si entendiera mucho más de lo que su edad sugiere. A la derecha de Catherine está Eleanor, de 9 años. Su condición es diferente pero igualmente devastadora. Sus extremidades superiores nunca se desarrollaron completamente y sus brazos terminan justo debajo de los codos. Eleanor tiene las manos apoyadas sobre su regazo, o al menos eso parece a primera vista. Lleva un vestido de algodón claro, con volantes en el cuello, que contrasta con la oscuridad del fondo. Su expresión es más cerrada que la de su hermana, más cautelosa, como si supiera que este momento quedará congelado para siempre y quisiera protegerse de las miradas futuras. Pero es en las manos donde reside el verdadero misterio de esta fotografía. Catherine tiene ambas manos colocadas sobre sus hijas. La mano izquierda descansa sobre el hombro de Margaret, con los dedos extendidos en un gesto que parece protector. La mano derecha está posada sobre el regazo de Eleanor, justo donde las pequeñas manos de la niña deberían estar. Y es aquí, en este detalle aparentemente insignificante, donde comienza la historia que nadie se atrevió a contar durante décadas. Porque si miras con suficiente atención, si amplías la imagen y estudias cada sombra, cada pliegue de la tela, cada posición de los dedos, empiezas a notar algo perturbador. Las manos de Catherine no están simplemente apoyadas sobre sus hijas. Están colocadas de una manera específica, deliberada, casi quirúrgica. Los dedos de su mano derecha se curvan ligeramente hacia adentro, creando una forma que no corresponde con un gesto natural de afecto o apoyo. Y si observas el contraste de luz y sombra alrededor de esa mano, si analizas la tensión visible en los tendones de su muñeca, comienzas a preguntarte, ¿qué está sosteniendo realmente Catherine Morrison en esta fotografía? La pregunta que ha obsesionado a quienes han estudiado esta imagen es simple y aterradora a la vez. ¿Quién realmente aparece en esta fotografía? ¿Son solo 3 personas, o hay algo más? Algo que la tecnología limitada de 1891 capturó sin que nadie lo notara en ese momento? ¿Por qué este retrato familiar fue guardado en un baúl durante casi 70 años antes de ser encontrado por los descendientes de Catherine? ¿Y qué secreto tan profundo obligó a una madre a posar de esta manera, con sus manos colocadas en posiciones que desafían la lógica de un simple retrato? Las fotografías del siglo XIX tienen un poder único. Capturan no solo rostros, sino también silencios. Inmortalizan no solo momentos, sino también los secretos que las personas llevaban consigo, esperando que el tiempo los borrara. Pero el tiempo, a veces, hace exactamente lo contrario. El tiempo revela. El tiempo acusa. El tiempo transforma un simple retrato familiar en una confesión silenciosa que ha esperado más de 100 años para ser escuchada. Este no es solo un retrato de una madre con sus hijas con discapacidad.
Es la evidencia visual de una decisión imposible, de un amor que trascendió los límites de lo que la sociedad consideraba aceptable en aquella época. Es la prueba de que Catherine Morrison hizo algo que ninguna madre debería tener que hacer, y que sus manos, colocadas exactamente donde están en esta fotografía, cuentan una historia que las palabras jamás podrían describir con tanta claridad. Si has llegado hasta aquí, significa que tienes el coraje de mirar más allá de lo evidente. Significa que estás dispuesto a descubrir secretos que han permanecido enterrados bajo capas de tiempo, polvo y olvido intencional. Por eso te pido que dejes un me gusta en este video, para que más personas puedan unirse a esta búsqueda de la verdad oculta en las fotografías antiguas. Y escribe en los comentarios, estoy lista para descubrir lo que nadie se atrevió a contar. Al hacerlo, te conviertes en parte de una comunidad que se niega a dejar que el pasado permanezca en silencio. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir es cómo esta fotografía, y específicamente las manos de Catherine Morrison, cambiaron el rumbo de las futuras generaciones de su familia. Y revelaron un secreto médico que sacudió los cimientos de la medicina victoriana. La fotografía de Catherine Morrison permaneció oculta durante casi 70 años en un baúl de cedro, enterrado bajo mantas de lana, cartas amarillentas y un vestido de novia que nunca fue usado. Fue descubierta en 1960 por Sarah Michie, bisnieta de Catherine, durante la limpieza de la casa familiar en las afueras de Filadelfia después de la muerte de su abuela paterna. Sarah tenía 23 años en ese momento, recién graduada de la universidad con un título en historia, y lo último que esperaba encontrar era una fotografía que cuestionaría todo lo que creía saber sobre su familia. El baúl estaba en el desván, cubierto de polvo y telarañas, colocado detrás de muebles antiguos que nadie había movido en décadas. Sarah casi lo pasa por alto, pero algo en la forma en que la luz de la tarde se filtraba por la ventana rota iluminó justamente el borde del baúl, como si el destino mismo le estuviera señalando dónde mirar. Cuando lo abrió, el olor a humedad y tiempo viejo la golpeó inmediatamente. Había docenas de objetos allí dentro, un reloj de bolsillo que ya no funcionaba, un par de guantes blancos manchados, un libro de oraciones con páginas faltantes. Pero fue la fotografía, colocada en un sobre de papel grueso con el nombre Catherine y las niñas, 1891 escrito a mano en tinta desvanecida, la que detuvo su respiración. Sarah la sacó con cuidado. La imagen estaba sorprendentemente bien preservada, protegida por el sobre durante todas esas décadas. Al principio, lo que vio fue simplemente lo que cualquiera vería, una madre con sus dos hijas, un retrato familiar típico de finales del siglo XIX. Pero Sarah había estudiado fotografía histórica en la universidad y había algo en la composición de esta imagen que le resultó inmediatamente extraño. La posición de las manos de Catherine. La manera en que los dedos se curvaban. La tensión visible en las muñecas. La sombra específica que se proyectaba entre las figuras. Llevó la fotografía a la sala de estar, donde la luz era mejor, y la estudió durante horas. Cuanto más la miraba, más preguntas surgían. ¿Por qué Catherine tenía esa expresión en el rostro, esa mezcla de orgullo y algo que parecía miedo contenido? ¿Por qué las niñas, a pesar de sus discapacidades evidentes, parecían tan compuestas, tan preparadas para este momento? ¿Y por qué, sobre todo, esta fotografía había sido guardada en un baúl en lugar de ser exhibida en la sala de estar como era costumbre con los retratos familiares de la época? Sarah decidió investigar. Comenzó por preguntarle a su abuela, quien todavía vivía pero cuya memoria ya comenzaba a fallar. La anciana miró la fotografía durante un largo rato, sus ojos nublados por las cataratas y el tiempo. Catherine Morrison, murmuró finalmente. Mi abuela. Nunca la conocí. Murió antes de que yo naciera. Cuando Sarah le preguntó sobre las niñas en la foto, su abuela negó con la cabeza. No sé nada de ellas. Nadie en la familia hablaba de ellas. Era como si nunca hubieran existido. Esta respuesta, lejos de satisfacer la curiosidad de Sarah, la intensificó. ¿Cómo era posible que dos niñas, claramente parte de la familia, hubieran sido borradas de la memoria colectiva? ¿Qué había sucedido con Margaret y Eleanor Morrison? ¿Y por qué la familia había decidido, conscientemente, no hablar de ellas durante generaciones?
Sara pasó las siguientes semanas buscando en los archivos de la ciudad. Encontró el certificado de nacimiento de Catherine Morrison, nacida en 1856 en Irlanda, emigrada a Estados Unidos con sus padres cuando tenía 12 años. Encontró su certificado de matrimonio con Thomas Morrison en 1878. Encontró los certificados de nacimiento de Margaret en 1880 y Eleanor en 1882. Pero después de 1891, el año en que se tomó la fotografía, los registros sobre las niñas simplemente desaparecían. No había certificados de defunción. No había registros escolares. No había absolutamente nada que indicara que les había sucedido después de ese momento capturado en la imagen. Fue entonces cuando Sara notó algo que había pasado por alto inicialmente. En el sobre donde había encontrado la fotografía, había una pequeña nota doblada, tan delgada y frágil que casi se deshacía al tocarla. La desdobló con extremo cuidado. Las palabras estaban escritas con la misma caligrafía que el nombre en el sobre, pero la tinta era diferente, más oscura, como si hubiera sido escrita en un momento de urgencia o emoción intensa. La nota decía: para quien encuentre esto en el futuro, mis manos conocen la verdad que mis labios nunca podrán confesar. Que Dios me perdone por lo que tuve que hacer. Que Dios proteja a mis niñas de lo que el mundo nunca entenderá. CM, 1891. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué verdad conocían las manos de Catherine? ¿Qué había hecho que necesitaba el perdón divino? ¿Y qué significaba esa referencia a proteger a las niñas de lo que el mundo no entendería? La fotografía, que al principio parecía simplemente un retrato familiar inusual, comenzaba a revelarse como algo mucho más oscuro, mucho más complejo. Sara tomó una lupa y volvió a examinar las manos de Catherine en la fotografía. Y fue entonces, bajo la magnificación, cuando lo vio por primera vez, un detalle tan pequeño, tan sutil, que solo alguien que supiera exactamente dónde mirar podría notarlo. En la mano derecha de Catherine, la que descansaba sobre el regazo de Eleanor, había algo entre sus dedos. Algo que la composición de la fotografía, la posición del cuerpo de la niña y los pliegues del vestido casi ocultaban por completo. Algo que, una vez visto, no podía ser ignorado jamás. Las manos de Catherine Morrison no estaban simplemente posadas sobre sus hijas en un gesto de afecto maternal. Estaban sosteniendo algo. Estaban ocultando algo. Estaban protegiendo un secreto que había sido capturado accidentalmente por la cámara hace casi 70 años, y que ahora, finalmente, estaba comenzando a salir a la luz. Sara Michey no podía quitarse de la cabeza lo que había visto bajo la lupa. El detalle en las manos de Catherine era tan sutil que por momentos dudaba de haberlo visto realmente. Era simplemente una sombra, un defecto en el proceso fotográfico del siglo XIX, ¿o había algo genuinamente oculto en esa imagen? La nota de Catherine resonaba en su mente: mis manos conocen la verdad que mis labios nunca podrán confesar. ¿Qué secreto tan terrible podía estar escondido en las manos de una madre posando con sus hijas? Decidió buscar ayuda profesional. En 1960, el análisis forense de fotografías antiguas era todavía un campo relativamente nuevo, pero Sara había leído sobre un experto en Filadelfia llamado Dr. Edward Harwell, quien había trabajado con el Departamento de Policía analizando evidencia fotográfica en casos criminales. El Dr. Harwell tenía fama de poder extraer detalles de imágenes que parecían imposibles de ver a simple vista. Sara hizo una cita y llevó la fotografía original a su oficina en el centro de la ciudad. El Dr. Harwell era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente blanco y gafas de montura gruesa que le daban el aspecto de un búho perpetuamente concentrado. Su oficina estaba llena de equipos, lámparas especiales, lupas de diferentes magnificaciones, cámaras adaptadas para fotografía de alta resolución. Cuando Sara le mostró la imagen y le contó sobre la nota de Catherine, el doctor la estudió en silencio durante varios minutos antes de hablar. Fotografías de esta época son fascinantes, dijo finalmente, sin apartar la vista de la imagen. El proceso de colodión húmedo que se usaba en 1891 capturaba detalles extraordinarios, pero también creaba sombras y contrastes que podían ocultar tanto como revelaban. Dime, señorita Michey, ¿qué es exactamente lo que crees ver en las manos de esta mujer?
Sara señaló la mano derecha de Catherine, la que descansaba sobre el regazo de Eleanor. Aquí, dijo. Entre sus dedos. Parece que hay algo, como si estuviera sosteniendo un objeto pequeño. Al principio pensé que era solo una sombra, pero cuanto más lo miro, más convencida estoy de que hay algo físico allí. El doctor Harwell colocó la fotografía bajo una lámpara especializada y comenzó a examinarla con una lupa de alta potencia. Pasaron varios minutos en completo silencio. Sara podía escuchar el tic-tac de un reloj de pared y el sonido distante del tráfico en la calle. Finalmente, el doctor se enderezó y la miró con una expresión que combinaba sorpresa y perturbación. Tiene razón, dijo lentamente. Hay algo en su mano. Y no es solo un objeto cualquiera. Por la forma, el tamaño y la manera en que lo sostiene, diría que es. Se detuvo, como si no quisiera pronunciar las palabras. Señorita Michei, ¿sabe usted si alguna de estas niñas tuvo algún tipo de intervención médica documentada? ¿Alguna cirugía, algún tratamiento experimental? Sara negó con la cabeza. No he encontrado ningún registro médico. De hecho, después de 1891, no hay registros de ningún tipo sobre estas niñas. Es como si hubieran desaparecido. El doctor Harwell tomó una cámara especial y fotografió la imagen original desde múltiples ángulos, bajo diferentes tipos de iluminación. Luego llevó estas nuevas fotografías a su cuarto oscuro y las procesó mientras Sara esperaba, cada vez más ansiosa. Cuando regresó, traía varias ampliaciones de diferentes secciones de la fotografía original, particularmente de las manos de Catherine. Mire esto, dijo, colocando las ampliaciones sobre su escritorio. Aquí puede ver con mucho más claridad lo que su bisabuela estaba sosteniendo. Sara se inclinó para mirar. Lo que vio la hizo retroceder involuntariamente. En la ampliación, el objeto entre los dedos de Catherine era inconfundible, un pequeño frasco de vidrio, del tipo que los médicos del siglo XIX usaban para medicamentos líquidos. El frasco era oscuro, casi negro, y Catherine lo sostenía de tal manera que quedaba parcialmente oculto por los pliegues del vestido de Eleanor. Pero hay más, continuó el doctor Harwell, señalando otra ampliación. Observe la mano izquierda, la que descansa sobre el hombro de la niña mayor, Margaret. Mire la posición de sus dedos. Sara se concentró en la imagen. Los dedos de Catherine no estaban simplemente apoyados sobre el hombro de su hija, estaban presionando, con los nudillos ligeramente blanqueados por la tensión. Y había algo más, en la muñeca de Catherine, apenas visible entre el puño de su vestido y el inicio de su mano, había una mancha oscura que podría haber sido simplemente suciedad o una sombra, pero que bajo la ampliación revelaba un patrón específico. Eso parece una quemadura, observó el doctor Harwell. O más específicamente, una marca de contacto químico. En mi experiencia analizando evidencia fotográfica de laboratorios médicos, he visto marcas similares en las manos de personas que manipulaban ciertas sustancias sin la protección adecuada. Sara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de sustancias? El doctor se quitó las gafas y las limpió lentamente, como si estuviera ganando tiempo para decidir cuánto revelar. Señorita Michei, en la década de 1890, había muy pocos medicamentos disponibles para niños con discapacidades severas. La medicina de la época era brutal en su honestidad. Se consideraba que ciertos niños eran imposibles de tratar y que mantenerlos con vida solo prolongaba su sufrimiento. Algunos médicos prescribían sustancias que, oficialmente, eran para calmar el dolor, pero que en realidad. Se detuvo y la miró directamente. ¿Está segura de que quiere saber la verdad sobre esta fotografía? Necesito saberla, respondió Sara con voz firme, aunque por dentro sentía un terror creciente. El doctor Harwell asintió. El frasco que su bisabuela sostiene en esta fotografía es del tipo utilizado para almacenar láudano o, más probablemente, una preparación de morfina. En esa época, era común que los médicos proporcionaran estos medicamentos a familias con niños enfermos o discapacitados, especialmente cuando el pronóstico era considerado sin esperanza. La marca en su muñeca sugiere que ella misma preparaba o manipulaba estas sustancias regularmente. Y la manera en que está posando, con ese frasco oculto pero presente en la fotografía.
El doctor hizo una pausa. Es como si quisiera que quedara registrado. Como si esta fotografía fuera tanto un retrato familiar como una confesión silenciosa. La revelación del Dr. Harwell sobre el frasco de medicamento desató en Sarah Mitchell una obsesión por descubrir qué había sucedido exactamente con Margaret y Eleanor Morrison. Si Catherine estaba administrando morfina o láudano a sus hijas, debía haber existido un médico que le proporcionara esas sustancias. En la década de 1890, los medicamentos controlados requerían prescripción médica, y los médicos de la época mantenían registros meticulosos de sus pacientes, especialmente en casos que involucraban niños con condiciones médicas complejas. Sarah pasó semanas investigando los archivos médicos de Filadelfia. La mayoría de los registros de médicos privados de esa época se habían perdido o destruido, pero finalmente encontró una pista en los archivos de la Sociedad Histórica de Pensilvania. Había una colección de documentos donados en 1920 por la familia de un médico llamado Dr. Jonathan Whitmore, quien había practicado en Filadelfia entre 1875 y 1905. Entre esos documentos había varios volúmenes de diarios personales donde el doctor registraba no solo los casos médicos que atendía, sino también sus reflexiones sobre la ética de su profesión. Cuando Sarah comenzó a leer los diarios de 1891, sintió que estaba caminando sobre terreno sagrado y prohibido al mismo tiempo. La caligrafía del Dr. Whitmore era pequeña y apretada, llena de abreviaturas médicas latinas y observaciones técnicas. Pero entre las entradas rutinarias sobre casos de gripe, fracturas y partos, encontró algo que hizo que su sangre se helara. Una entrada fechada el 15 de marzo de 1891. Hoy recibí la visita de la señora Catherine Morrison, quien vino a consultarme sobre sus dos hijas. Margaret, de 11 años, sufre de escoliosis severa con deformidad espinal progresiva. La niña experimenta dolor constante que ningún tratamiento ha podido aliviar. Eleanor, de 9 años, nació con aplasia bilateral de extremidades superiores y presenta además una condición cardíaca que los especialistas consideran incompatible con la supervivencia prolongada. La señora Morrison me rogó, con lágrimas en los ojos, que le proporcionara algo para que sus niñas pudieran dormir sin sufrimiento. Entendí perfectamente lo que me estaba pidiendo, aunque no lo expresó con palabras directas. Sarah tuvo que detenerse para respirar. La entrada continuaba. Le expliqué que como médico había jurado preservar la vida, no terminarla. Pero la señora Morrison me respondió algo que no he podido quitarme de la cabeza. ¿Qué clase de vida es esta, doctor? Margaret grita de dolor cada noche. Eleanor sabe que su corazón puede detenerse en cualquier momento. Ellas me miran y me preguntan por qué Dios las hizo así. ¿Qué les respondo? ¿Qué deben seguir sufriendo porque la sociedad considera que su vida tiene valor, cuando esa misma sociedad las esconde y las señala en la calle? No supe qué responderle. Le dije que necesitaba tiempo para considerar su petición. Las siguientes entradas del diario mostraban la lucha interna del Dr. Whitmore. En una entrada fechada el 3 de abril de 1891, escribió: He pasado semanas sin poder dormir, pensando en las niñas Morrison. Consulté con colegas de manera discreta, sin revelar nombres. Todos me dijeron lo mismo, que no interfiriera, que dejara que la naturaleza siguiera su curso. Pero ¿cuál es el curso de la naturaleza cuando una niña de 11 años no puede moverse sin gritar de agonía? ¿Cuál es el curso de la naturaleza cuando una madre debe ver a sus hijas sufrir día tras día sin esperanza de mejora? La medicina victoriana se enorgullece de su progreso, pero en casos como este, somos más inútiles que los curanderos medievales. Luego, en una entrada del 20 de abril de 1891, el tono cambiaba drásticamente. Hoy tomé una decisión que puede costarme mi licencia médica y mi reputación, pero que mi conciencia me dicta que es la correcta. Visité nuevamente a la señora Morrison en su hogar. Vi a las niñas. Margaret estaba recostada en una cama especial, incapaz de sentarse sin ayuda, su rostro contorsionado por el dolor incluso cuando intentaba sonreír. Eleanor me mostró un dibujo que había hecho con los dedos de sus brazos incompletos, un dibujo de un jardín donde ella corría libremente. Este es el cielo, me dijo. Mamá dice que allí podré correr.
En ese momento supe que la señora Morrison ya había tomado su decisión, con mi ayuda o sin ella. Sara sintió náuseas al leer estas palabras, pero continuó. La entrada siguiente era aún más perturbadora. Le proporcioné a la señora Morrison una solución de morfina en concentración suficiente para, en dosis pequeñas, controlar el dolor severo de Margaret. Le expliqué exactamente cuántas gotas administrar, cuándo hacerlo, y qué efectos esperar. También le advertí, con palabras que pesaron como piedras, que una dosis mayor produciría un sueño del cual no hay despertar. Ella entendió perfectamente. Mientras se guardaba el frasco en el bolsillo de su delantal, me dijo, «Doctor, quiero que usted sepa que mis niñas son amadas. Que todo lo que hago es por amor, no por conveniencia o vergüenza. Si voy al infierno por esto, iré sabiendo que les di la única paz que este mundo les negó». Le sugerí que antes de tomar cualquier decisión irrevocable, hiciera un retrato de las tres juntas. Para que el amor quede registrado, le dije. Para que quien mire esa fotografía en el futuro entienda que hubo amor, incluso en medio de decisiones imposibles. La entrada final relacionada con las Morrison estaba fechada el 5 de mayo de 1891. La señora Morrison vino hoy a mi consultorio para informarme que sus hijas habían encontrado la paz. No me dio detalles, y yo no los pedí. Solo me mostró una fotografía que se había tomado con las niñas días antes. Mis manos están en esta foto, me dijo. Y entre mis dedos está la verdad. Algún día, alguien la verá y entenderá que no fui un monstruo. Fui solo una madre que amó a sus hijas más que a su propia salvación. Le pregunté qué haría ahora. Me respondió que viviría el resto de su vida asegurándose de que sus niñas no fueran olvidadas, aunque el mundo nunca conociera su historia completa. Nos despedimos sabiendo ambos que compartíamos un secreto que nos acompañaría hasta la tumba. Sara cerró el diario con manos temblorosas. Ahora entendía por qué la fotografía había sido guardada en un baúl, escondida pero no destruida. ¿Por qué no había certificados de defunción para Margaret y Eleanor? ¿Por qué la familia había decidido no hablar de ellas durante generaciones? Catherine Morrison había tomado la decisión más terrible que una madre puede enfrentar y había dejado la evidencia oculta en una fotografía, esperando que algún día alguien la encontrara y comprendiera que detrás de ese acto había amor, no monstruosidad. Con el diario del Dr. Whitmore como confirmación de sus peores sospechas, Sarah Michie se enfrentó a una pregunta perturbadora. Si Margaret y Eleanor Morrison habían muerto en circunstancias que involucraban una sobredosis administrada por su propia madre, ¿dónde estaban los certificados de defunción? ¿Dónde estaban enterradas? ¿Cómo era posible que no existiera ningún registro oficial de sus muertes? En la década de 1890, incluso en casos de muerte súbita o sospechosa, las leyes exigían documentación formal y, generalmente, algún tipo de investigación médica. Sara decidió expandir su búsqueda más allá de Filadelfia. Consultó registros de cementerios, archivos parroquiales, documentos de hospitales y asilos. Habló con genealogistas especializados en el periodo victoriano. Revisó periódicos de la época buscando cualquier mención de las niñas Morrison o de muertes infantiles inusuales en la primavera de 1891. Pero no encontró absolutamente nada. Era como si Margaret y Eleanor simplemente se hubieran desvanecido en el aire después de que la fotografía fue tomada. Fue durante una conversación con un archivista anciano llamado M.R. Herbert Blackwell cuando Sara finalmente obtuvo una pista crucial. El señor Blackwell había trabajado en los archivos de la ciudad durante más de 40 años y conocía los secretos burocráticos del siglo XIX mejor que nadie. Cuando Sara le explicó lo que estaba buscando, el anciano se quedó pensativo durante un largo rato antes de responder. Señorita Michie, dijo finalmente, en la década de 1890, había ciertas situaciones en las que las familias podían evitar el registro oficial de una muerte. No era legal, pero tampoco era raro, especialmente cuando se trataba de niños con discapacidades severas o condiciones médicas que la sociedad consideraba vergonzosas. Algunos médicos, aquellos con conciencia flexible o con simpatía genuina hacia las familias, facilitaban lo que se llamaba transiciones discretas. ¿Transiciones discretas?, preguntó Sara.
Era un eufemismo, explicó el señor Blackwell. Significaba que un médico registraba la muerte de un niño como si hubiera ocurrido en otro lugar, o bajo circunstancias diferentes, o incluso bajo otro nombre. A veces no la registraba en absoluto. Los certificados de defunción se archivaban en parroquias, hospitales, oficinas municipales, había muchas grietas en el sistema donde una muerte podía perderse si las personas correctas cooperaban. Era una manera de proteger a familias que habían tomado decisiones difíciles. Sara sintió un escalofrío. ¿Está diciendo que el Dr. Whitmore pudo haber ayudado a Catherine Morrison a ocultar las muertes de sus hijas? No puedo probarlo, respondió el archivista, pero si ese médico era quien yo creo que era, y el Dr. Jonathan Whitmore tenía reputación de ser excepcionalmente compasivo con sus pacientes, entonces sí. Es muy posible que él haya facilitado que esas niñas desaparecieran de los registros oficiales. No habría sido el único médico en hacerlo. Esto llevó a Sara a una nueva línea de investigación, buscar registros de defunción bajo nombres diferentes o en ubicaciones alejadas de Filadelfia. Pasó semanas revisando certificados de muerte de niñas entre 8 y 12 años en ciudades cercanas, Camden, Trenton, Wilmington. Buscó registros de asilos y hospitales donde niños con discapacidades eran internados. Y finalmente, en los archivos de un pequeño cementerio cuáquero en las afueras de Filadelfia, encontró algo extraordinario. En una sección del cementerio destinada a entierros de beneficencia, había 2 tumbas pequeñas, marcadas solo con iniciales y fechas de muerte, MM, mayo de 1891 y EM, mayo de 1891. Las tumbas estaban una junto a la otra, bajo la sombra de un roble antiguo. No había apellidos completos, no había epitafios, no había ninguna indicación de quienes estaban enterrados allí. Pero las iniciales coincidían. Las fechas coincidían. Y cuando Sara habló con el guardián del cementerio, un hombre mayor cuyo padre había mantenido los registros durante décadas, obtuvo la confirmación final. Esas tumbas fueron pagadas por una mujer que venía cada semana a dejarles flores, le dijo el guardián. Mi padre me contaba sobre ella. Dijo que era una mujer que parecía llevar todo el peso del mundo sobre los hombros. Nunca hablaba con nadie, solo venía, colocaba las flores, se arrodillaba durante 1 hora y se iba. Continuó viniendo durante casi 40 años, hasta que ella misma murió en la década de 1930. ¿Sabe cómo se llamaba?, preguntó Sara, aunque ya conocía la respuesta. Catherine, respondió el guardián. Catherine Morrison. Está enterrada aquí también, no muy lejos de esas 2 tumbas pequeñas. Pidió específicamente ser enterrada donde pudiera ver a sus niñas. Esas fueron sus palabras según mi padre, donde pueda seguir cuidándolas, punto. Sara visitó la tumba de Catherine. Era simple, con una lápida de granito gris que llevaba su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y una sola línea, madre devota. No había mención de sus hijas. No había referencia a la tragedia que había marcado su vida. Solo ese epitafio simple que ahora, conociendo la historia completa, resonaba con un significado devastador. Catherine Morrison había vivido 40 años después de la muerte de sus hijas. 40 años visitando sus tumbas cada semana. 40 años cargando con el peso de su decisión. 40 años sabiendo que había cruzado una línea que la sociedad consideraba imperdonable, pero que su corazón de madre le decía que era la única opción verdaderamente compasiva. Y durante todos esos años, la fotografía había permanecido escondida en el baúl, esperando que alguien como Sara la encontrara y entendiera que no todas las historias de amor tienen finales felices. Y que no todos los actos de amor son fáciles de comprender. El descubrimiento de las tumbas de Margaret y Eleanor, junto con el diario del Dr. Whitmore, llevó a Sara Mitchell a una comprensión más amplia y perturbadora. La historia de Catherine Morrison no era única. En la década de 1890, había muchas madres enfrentando decisiones igualmente imposibles, y muchos médicos navegando el territorio gris entre preservar la vida y aliviar el sufrimiento insoportable. Sara decidió investigar si había otros casos similares documentados, otros secretos enterrados en fotografías antiguas y registros médicos olvidados. Lo que descubrió la conmocionó profundamente.
En los archivos médicos de la época victoriana tardía, escondidos entre términos clínicos fríos y lenguaje eufemístico, había evidencia de lo que algunos historiadores médicos habían comenzado a llamar la epidemia silenciosa, cientos, posiblemente miles de casos en los que padres, principalmente madres, habían tomado decisiones extremas respecto a hijos con discapacidades severas, enfermedades terminales o condiciones médicas que la medicina de la época no podía tratar. Los registros eran fragmentarios, a menudo escritos en código médico o lenguaje deliberadamente vago. Frases como el niño encontró alivio permanente o la madre solicitó asistencia compasiva aparecían una y otra vez en diarios de médicos, cartas entre profesionales de la salud y documentos de hospitales. Sara encontró referencias a medicamentos de consuelo administrados en dosis misericordiosas. Términos que cualquier médico de la época habría entendido inmediatamente pero que para los outsiders sonaban completamente inocentes. Un documento particularmente revelador era una carta de 1893 del Dr. Whitmore a un colega en Boston. En ella, el doctor escribía: «Mi querido colega, respecto a tu consulta sobre el caso de la familia M, puedo compartir que enfrenté una situación similar hace 2 años. La madre en cuestión era una mujer de carácter excepcional, enfrentando circunstancias que habrían destruido a personas menos fuertes. Tomé la decisión de proporcionarle los medios para actuar según su conciencia, sabiendo que mi juramento hipocrático entra en conflicto directo con mi compasión humana. He vivido con esa decisión desde entonces, y aunque no puedo decir que no me pesa, tampoco puedo decir que me arrepiento. Hay sufrimientos que ningún ser humano debería tener que soportar, especialmente no los niños». Sara también descubrió que existían redes informales de médicos que compartían información sobre estos casos. No era una conspiración organizada, sino más bien un entendimiento tácito entre profesionales que habían visto demasiado sufrimiento y que se sentían atrapados entre las exigencias de su profesión y su humanidad. Algunos médicos mantenían listas de colegas que eran comprensivos con situaciones difíciles, información que circulaba discretamente entre aquellos que la necesitaban. Pero lo más impactante que Sara encontró fue una serie de fotografías. En una colección privada de retratos victorianos que había sido donada a un museo de historia médica, había docenas de imágenes similares a la de Catherine Morrison, madres con hijos visiblemente enfermos o discapacitados, posando para retratos que parecían ser tanto conmemorativos como confesionales. Y cuando Sara examinó estas fotografías con la misma atención que había dedicado a la imagen de su bisabuela, comenzó a notar patrones perturbadores. En varias de estas fotografías, las madres sostenían objetos pequeños, parcialmente ocultos, frascos de medicamentos, pañuelos que podían estar empapados en cloroformo. Pequeños recipientes que podían contener cualquier sustancia. Las posiciones de sus manos eran deliberadas, tensas, como si estuvieran haciendo algo más que simplemente posar para un retrato. Y en los rostros de estas mujeres, Sara reconoció la misma expresión que había visto en Catherine, esa mezcla de amor, determinación y una tristeza tan profunda que parecía emanar de la fotografía misma. Era como si estas madres hubieran dejado pistas visuales, mensajes codificados en imágenes que solo serían comprendidos por quienes estuvieran dispuestos a mirar más allá de la superficie. Esto no fue solo un retrato, pensó Sara. Fue una confesión silenciosa, una manera de decir, esto sucedió. Yo lo hice. Y fue por amor. Sara comenzó a entrevistar a descendientes de otras familias cuyos retratos mostraban características similares. Muchos no sabían nada sobre la historia real detrás de las fotografías. Otros admitieron, con reticencia y después de mucha insistencia, que había rumores familiares sobre niños que no habían vivido mucho tiempo o sobre ancestros que habían sufrido mucho con la pérdida de hijos enfermos. Nadie quería hablar directamente sobre lo que realmente había sucedido, pero las insinuaciones eran suficientemente claras. Un caso particular resonó profundamente con Sara. Era el de una mujer llamada Elizabeth Thornton, quien en 1895 había posado con su hijo de 7 años, James, que sufría de una enfermedad neurológica degenerativa. En la fotografía, Elizabeth tenía una expresión casi idéntica a la de Catherine Morrison. Sus manos estaban colocadas de manera similar, y cuando Sara amplió la imagen, pudo ver que ella también sostenía algo entre sus dedos.
La descendiente de Elizabeth, una mujer de 80 años, finalmente admitió lo que había sido un secreto familiar durante generaciones: mi bisabuela hizo lo que tenía que hacer para que su hijo no sufriera más. Nadie en la familia la juzgó. Todos entendieron que no había otras opciones. Sarah se dio cuenta de que la fotografía de Catherine Morrison no era una anomalía, sino parte de un fenómeno mucho más amplio. Durante décadas, madres victorianas habían estado documentando sus decisiones más difíciles en retratos que superficialmente parecían inocentes pero que, examinados de cerca, revelaban verdades devastadoras. Estas fotografías eran testamentos silenciosos de una época en la que la compasión y la ley entraban en conflicto directo, en la que el amor maternal podía manifestarse de maneras que la sociedad no estaba dispuesta a aceptar o comprender. Armada con toda la información que había recopilado, Sarah Mitchell intentó reconstruir los últimos días de Margaret y Eleanor Morrison. Usando el diario del Dr. Whitmore, los registros del cementerio y los fragmentos de información que había reunido de diversas fuentes, comenzó a formar una imagen de lo que realmente había sucedido en la primavera de 1891. La fotografía, según el diario del Dr. Whitmore, había sido tomada a finales de abril, probablemente entre el 20 y el 25 de ese mes. Sarah encontró el nombre del fotógrafo en el reverso de la imagen original: H. Pemberton, Retratos Familiares, 234 Marquette Street, Filadelfia. Los registros comerciales mostraban que Harold Pemberton era conocido por hacer visitas domiciliarias para fotografiar a familias que no podían viajar a un estudio, particularmente aquellas con miembros enfermos o incapacitados. Sarah imaginó la escena: Catherine Morrison preparando la sala de estar de su modesta casa, moviendo muebles para crear un espacio adecuado para el retrato. Vistiéndose ella misma con su mejor vestido, peinando cuidadosamente el cabello de sus hijas, ayudando a Margaret a sentarse en su soporte especial, asegurándose de que Eleanor estuviera cómoda. Y todo el tiempo, sabiendo lo que estaba a punto de hacer en los días siguientes. El fotógrafo habría llegado con su equipo: la cámara de cajón grande, el trípode pesado, las placas de vidrio recubiertas con colodión. El proceso habría tomado tiempo, requiriendo que Catherine y las niñas permanecieran completamente inmóviles durante varios segundos mientras se exponía la placa. En esos segundos congelados, Catherine había decidido sostener el frasco de morfina donde la cámara pudiera capturarlo, aunque nadie lo notara en ese momento. Era su manera de dejar constancia, su manera de decir: yo hice esto. Y lo hice conscientemente. Según el diario del Dr. Whitmore, Catherine había visitado su consultorio el 5 de mayo para informarle que sus hijas habían encontrado la paz. Esto significaba que los eventos habían ocurrido en algún momento entre finales de abril y principios de mayo, probablemente durante un periodo de días más que en un solo momento. Sarah consultó con un médico forense moderno sobre cómo habría funcionado la administración de morfina en esa época. Las preparaciones de morfina del siglo XIX variaban enormemente en concentración, le explicó el médico. Una madre que quisiera aliviar el dolor de sus hijos podría comenzar con dosis pequeñas, incrementándolas gradualmente. Si la intención era terminar el sufrimiento de manera permanente, probablemente habría aumentado la dosis durante varios días, permitiendo que los niños entraran en un estado de sedación profunda antes de que finalmente dejaran de respirar. No habría sido instantáneo. Habría tomado tiempo. Esta explicación llenó a Sarah de una tristeza abrumadora. Catherine no había actuado impulsivamente. No había sido un momento de locura o desesperación súbita. Había sido un proceso deliberado, medido, en el que cada día Catherine había tenido que tomar la decisión de nuevo, administrando el medicamento a sus hijas mientras las veía sumirse en un sueño cada vez más profundo. Había sido, en el sentido más terrible de la palabra, un acto de amor calculado. Sarah intentó imaginar esos últimos días en la casa Morrison. Catherine sentada junto a las camas de sus hijas, leyéndoles historias mientras sus voces se volvían cada vez más somnolientas. Sosteniéndoles las manos mientras su respiración se hacía más lenta, más superficial. Cantándoles las canciones de cuna de su propia infancia mientras sus pequeños cuerpos se relajaban finalmente, libres del dolor que las había atormentado durante toda su corta vida. ¿Habían entendido las niñas lo que estaba sucediendo?
Margaret tenía 11 años, edad suficiente para comprender. ¿Le había dicho Catherine la verdad? ¿Le había explicado que este sueño sería diferente, que esta vez no despertaría? ¿O había mantenido la ilusión hasta el final, permitiendo que su hija mayor se durmiera creyendo que simplemente descansaría del dolor por una noche más? Y Eleanor, de solo 9 años, con su corazón débil y sus brazos incompletos, ¿qué había sentido en esos últimos momentos? ¿Había tenido miedo, o había sentido solo alivio al saber que finalmente podría descansar? Sarah recordó la entrada del diario del Dr. Whitmore donde mencionaba el dibujo de Eleanor, ese jardín donde ella podía correr libremente. Este es el cielo, había dicho la niña. Tal vez, al final, Catherine le había dado la única versión del cielo que podía proporcionarle, un sueño sin dolor del que nunca tendría que despertar. Después de que las niñas murieron, Catherine habría tenido que actuar rápidamente. No podía simplemente reportar 2 muertes simultáneas sin levantar sospechas. Aquí es donde la ayuda del Dr. Whitmore había sido crucial. El médico probablemente había llegado a la casa, había confirmado las muertes, y luego había facilitado lo que el archivista Blackwell había llamado una transición discreta. Tal vez registró las muertes como si hubieran ocurrido en un hospital de otra ciudad. Tal vez no las registró en absoluto. De cualquier manera, las niñas Morrison desaparecieron de los registros oficiales como si nunca hubieran existido. Los cuerpos habrían sido llevados al pequeño cementerio cuáquero, enterrados en tumbas marcadas solo con iniciales, en una sección destinada a entierros de beneficencia donde nadie haría preguntas. Y Catherine habría comenzado su penitencia de 40 años, visitas semanales, flores frescas, horas arrodilladas junto a las tumbas de las hijas cuyas vidas había terminado con sus propias manos, por amor. Mientras Sarah Michie profundizaba en la historia de Catherine Morrison, se encontró enfrentando preguntas éticas que la atormentaban día y noche. ¿Había sido Catherine una asesina o una madre misericordiosa? ¿Había actuado por compasión genuina o por la vergüenza que sentía la sociedad victoriana hacia las personas con discapacidades? ¿Tenía el derecho de terminar las vidas de sus hijas, sin importar cuánto sufrieran? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, y Sarah se dio cuenta de que la fotografía que había encontrado en el baúl no era solo una evidencia histórica, sino un documento moral profundamente complejo. Decidió consultar con expertos en ética médica, historiadores especializados en medicina victoriana y especialistas en discapacidad. Las respuestas que recibió fueron variadas y apasionadas, reflejando la complejidad del tema. Un profesor de bioética de la Universidad de Pensilvania le dijo, debemos recordar que en 1891 las opciones médicas eran extremadamente limitadas. No había medicamentos efectivos para el dolor crónico severo en niños. No había cirugías correctivas para muchas deformidades espinales. No había tratamientos cardíacos más allá del reposo. Los niños como Margaret y Eleanor estaban condenados a vidas de sufrimiento constante con poca o ninguna esperanza de mejora. Desde nuestra perspectiva moderna, con analgésicos avanzados, cirugías reconstructivas y cuidados paliativos, lo que hizo Catherine Morrison parece imperdonable. Pero en su contexto histórico, puede haber sido la única opción verdaderamente compasiva disponible. Pero otro experto, un activista por los derechos de las personas con discapacidad, ofreció una perspectiva radicalmente diferente. Historias como estas son peligrosas porque romantizan el asesinato de personas con discapacidades. Catherine Morrison no dio a sus hijas la oportunidad de vivir sus vidas, por difíciles que fueran. ¿Quién dice que ellas querían morir? ¿Quién dice que sus vidas no tenían valor? Durante siglos, la sociedad ha asumido que las personas con discapacidades prefieren estar muertas que vivir con sus condiciones, y esa es una suposición profundamente capacitista y peligrosa. Lo que necesitaban esas niñas no era morfina, era una sociedad que las aceptara y cuidara adecuadamente. Sarah se encontró atrapada entre estas perspectivas contradictorias. Por un lado, como investigadora histórica, podía ver la desesperación genuina de Catherine, el contexto brutal de la medicina victoriana, la falta absoluta de opciones. Por otro lado, como persona moderna consciente de los derechos humanos, no podía simplemente ignorar el hecho de que 2 niñas habían sido privadas de sus vidas sin tener voz en la decisión.
Continuó investigando y encontró más capas en la historia. En archivos familiares que los descendientes de Catherine finalmente le permitieron ver, Sarah descubrió cartas que Catherine había escrito pero nunca enviado, guardadas en el mismo baúl donde estaba la fotografía. Estas cartas, dirigidas a sus hijas muertas, revelaban la agonía de su decisión. Mi querida Margaret, han pasado 5 años desde que te ayudé a dormir por última vez. Cada día me pregunto si hice lo correcto. ¿Sentiste miedo al final? ¿Me perdonas por no ser lo suficientemente fuerte para verte sufrir un día más? El mundo me diría que soy un monstruo, y tal vez lo soy. Pero cuando te veía retorcerte de dolor cada noche, cuando escuchaba tus gritos que ningún medicamento podía calmar, cuando veía en tus ojos el ruego silencioso de que hiciera algo, cualquier cosa, para detener tu sufrimiento, ¿qué otra opción tenía? ¿Dejarte sufrir hasta que tu cuerpo finalmente se rindiera, tal vez meses o años más tarde? ¿Era eso más moral que darte paz cuando todavía te quedaba un poco de dignidad? Otra carta, dirigida a Eleanor, era igualmente desgarradora. Mi dulce Eleanor, tú que soñabas con correr en jardines celestiales, espero que hayas encontrado ese jardín. El doctor me dijo que tu corazón no habría resistido mucho más tiempo de todos modos, que tal vez tenía semanas o meses a lo sumo. Pero ¿quién puede saber con certeza? Tal vez habrías vivido años más. Tal vez habrías encontrado alegría incluso con tus limitaciones. Cargué con esa decisión por ti, y esa es mi maldición, nunca sabré si te di paz o simplemente te robé el tiempo que te quedaba. Vivo cada día con ese peso, y seguiré viviéndolo hasta que me reúna contigo y puedas decirme tú misma si lo que hice fue amor o egoísmo disfrazado de compasión. Estas cartas revelaban que Catherine no había actuado con certeza moral absoluta. Había vivido con dudas, con culpa, con la terrible incertidumbre de no saber si su decisión había sido la correcta. Esto, para Sarah, era tal vez el aspecto más humanizador de toda la historia. Catherine no era ni una heroína ni una villana clara, sino una mujer atrapada en una situación imposible que había tomado una decisión devastadora y había vivido con sus consecuencias durante 4 décadas. Sarah también descubrió que Catherine había donado dinero regularmente a instituciones que cuidaban a niños con discapacidades, aunque nunca reveló su identidad como donante. Era como si estuviera tratando de expiar su decisión ayudando a otros niños en situaciones similares a las de sus hijas. ¿Era esto una admisión de culpa, o simplemente una manera de asegurarse de que otros niños tuvieran opciones que Margaret y Eleanor nunca tuvieron? La fotografía misma, con el frasco de morfina visible para quien supiera buscarlo, se convirtió para Sarah en un símbolo de esta ambigüedad moral. Catherine había querido que su acto fuera recordado, pero también había querido mantenerlo secreto. Había dejado evidencia, pero la había escondido. Había confesado, pero solo a las futuras generaciones que pudieran mirar sin el juicio inmediato de su propia época. En 1962, 2 años después de encontrar la fotografía, Sarah Michie tomó una decisión que cambiaría su vida y dividiría a la comunidad académica. Decidió publicar su investigación sobre Catherine Morrison y sus hijas. Escribió un artículo detallado para una revista de historia médica, incluyendo reproducciones de la fotografía, extractos del diario del Dr. Whitmore y análisis de las cartas de Catherine. El título del artículo era deliberadamente provocador: misericordia o asesinato, el dilema moral de las madres victorianas enfrentando discapacidades infantiles incurables. La respuesta fue inmediata y explosiva. El artículo generó debates apasionados en periódicos, revistas médicas y círculos académicos. Algunos historiadores elogiaron a Sarah por sacar a la luz un aspecto oscuro pero importante de la historia médica y social. Otros la acusaron de sensacionalismo, de difamar la memoria de una familia que había guardado sus secretos durante décadas, y de proporcionar justificación histórica para actitudes peligrosas hacia las personas con discapacidades. La comunidad médica estaba particularmente dividida. Algunos médicos argumentaban que la historia de Catherine Morrison era un recordatorio importante de cuánto había progresado la medicina, y de por qué era crucial continuar desarrollando tratamientos para el dolor y condiciones médicas complejas. Historias como esta, escribió un prominente cirujano ortopédico,
Nos muestran por qué debemos asegurarnos de que ningún padre vuelva a enfrentar la elección imposible que enfrentó Catherine Morrison. Tenemos la obligación de desarrollar mejores opciones médicas para que el sufrimiento nunca sea tan severo que la muerte parezca la única respuesta compasiva. Pero otros profesionales médicos reaccionaron con horror. Una organización de pediatras publicó una declaración condenando cualquier intento de normalizar o justificar la terminación de vidas de niños con discapacidades, sin importar el contexto histórico. Argumentaban que incluso discutir casos como el de Catherine Morrison podía crear una pendiente resbaladiza donde la vida de las personas con discapacidades fuera considerada menos valiosa o menos digna de protección. La comunidad de personas con discapacidades y sus defensores estaban mayormente indignados. Varios grupos publicaron respuestas criticando el artículo de Sarah y argumentando que historias como la de Margaret y Eleanor se usaban históricamente para justificar discriminación y violencia contra personas con discapacidades. Cada vez que se cuenta esta historia como una tragedia comprensible, escribió un activista, se refuerza la idea de que la vida con discapacidad es una vida que no vale la pena vivir. Esto es profundamente peligroso y debe ser rechazado categóricamente. Sarah recibió cientos de cartas. Algunas eran de apoyo, de personas que habían cuidado a familiares con enfermedades terminales dolorosas y que entendían la desesperación que Catherine debe haber sentido. Mi madre murió de cáncer de huesos, escribió una mujer. Pasé meses viéndola sufrir de maneras inimaginables, rogándome que la ayudara a terminar su agonía. No pude hacerlo porque era ilegal, y ella tuvo que sufrir hasta el final. Después de leer sobre Catherine Morrison, entiendo que ella hizo lo que yo no tuve el valor de hacer. Pero muchas otras cartas eran de furia. Personas con discapacidades escribieron describiendo sus vidas plenas y significativas, argumentando que Catherine había robado a sus hijas la oportunidad de experimentar alegría, amor y propósito a pesar de sus limitaciones. Yo nací con una condición similar a la de Eleanor Morrison, escribió un hombre. Mis padres me amaron y me dieron la oportunidad de vivir. Ahora tengo 50 años, estoy casado, tengo hijos, he tenido una carrera exitosa. Si mi madre hubiera tomado la decisión que tomó Catherine Morrison, todo esto me habría sido robado. No me importa cuánto dolor o dificultad haya habido en mi vida, valió la pena vivirla. La familia de Sarah también se vio afectada. Algunos familiares estaban horrorizados de que hubiera sacado a la luz el secreto de Catherine. Hay razones por las que esa fotografía estaba en un baúl, le dijo un tío. Algunas historias familiares deben permanecer privadas. No tenías derecho a exponer esto al mundo. Otros familiares, sin embargo, apoyaron su decisión. Es nuestra historia, argumentó una prima. Tenemos derecho a conocerla, sin importar cuán incómoda sea. El debate se extendió más allá de los círculos académicos y profesionales. Programas de radio discutieron el caso. Se organizaron paneles de debate en universidades. Grupos religiosos ofrecieron perspectivas teológicas sobre la moralidad de las acciones de Catherine. La fotografía misma, reproducida en periódicos y revistas, se convirtió en una imagen icónica, representando diferentes cosas para diferentes personas, para algunos. Un testimonio de amor maternal en su forma más trágica, para otros, evidencia de cómo la sociedad devaluaba las vidas de las personas con discapacidades. Sarah se encontró en el centro de esta tormenta, defendiendo su decisión de publicar pero también cuestionando constantemente si había hecho lo correcto. En entrevistas, trataba de mantener un equilibrio, reconociendo la complejidad moral de la historia sin caer en simplificaciones. No publiqué este artículo para glorificar lo que hizo Catherine Morrison, explicó en una entrevista de radio. Lo publiqué porque creo que tenemos que enfrentar las partes incómodas de nuestra historia. Tenemos que entender las decisiones imposibles que las personas enfrentaron en el pasado para asegurarnos de crear un futuro donde esas decisiones ya no sean necesarias. Pero la pregunta permanecía, ¿había sido correcto exponer este secreto familiar? ¿Había honrado la memoria de Margaret y Eleanor al contar su historia, o había violado su privacidad al revelar las circunstancias de sus muertes? Sarah no tenía respuestas definitivas, solo la convicción de que el silencio tampoco era neutral, que esconder esta historia también era tomar una posición moral.
En las décadas que siguieron a la publicación del artículo de Sarah Michei, la historia de Catherine Morrison y la fotografía que revelaba su secreto tuvieron un impacto inesperado en múltiples campos. La imagen se convirtió en un caso de estudio en cursos de ética médica, historia de la medicina, estudios sobre discapacidad y fotografía documental. Pero más allá del ámbito académico, la historia provocó cambios reales en cómo la sociedad abordaba cuestiones de cuidado terminal, derechos de pacientes con discapacidades y ética del fin de la vida. En las escuelas de medicina, la fotografía de Catherine Morrison comenzó a usarse para enseñar sobre la evolución del manejo del dolor y la importancia de desarrollar opciones terapéuticas que permitieran a los pacientes vivir con dignidad sin recurrir a medidas extremas. El caso Morrison, como llegó a conocerse, se presentaba junto con discusiones sobre los avances en analgesia, cirugía ortopédica y cuidados paliativos pediátricos. Los estudiantes de medicina eran desafiados a considerar, si fueran el Dr. Whitmore, ¿qué habrían hecho? ¿Dónde estaba la línea entre ayudar y hacer daño? Un resultado particularmente significativo fue el establecimiento, en 1965, de la Fundación Morrison para Investigación del Dolor Pediátrico, financiada por donaciones de familias que habían sido tocadas por la historia y que querían asegurarse de que ningún padre moderno tuviera que enfrentar la elección que enfrentó Catherine. La fundación financió investigación sobre manejo del dolor en niños con condiciones crónicas, desarrollo de dispositivos ortopédicos mejorados y programas de apoyo para familias cuidando a niños con discapacidades severas. En el campo de los estudios sobre discapacidad, la fotografía provocó conversaciones importantes sobre la historia de capacitismo médico y cómo las narrativas sobre vidas no dignas de vivir se habían sido usadas para justificar atrocidades. Desde la eutanasia involuntaria en la Alemania nazi hasta prácticas de esterilización forzada en Estados Unidos. Los académicos usaban el caso Morrison como ejemplo de cómo incluso las decisiones tomadas con amor podían estar influenciadas por actitudes sociales discriminatorias que consideraban la discapacidad como inherentemente trágica en lugar de simplemente diferente. Lo que hace que el caso Morrison sea tan complejo, escribió una prominente académica en estudios sobre discapacidad, es que obliga a las personas a sostener dos verdades simultáneamente. Que Catherine probablemente amaba genuinamente a sus hijas y que sus acciones estuvieron sin duda influenciadas por una sociedad que consideraba las vidas de personas con discapacidades como menos valiosas. No podemos simplemente condenarla como monstruo ni celebrarla como heroína trágica. Debemos entender que operó dentro de un sistema que fallaba profundamente a las personas con discapacidades y que ese sistema aún existe en muchas formas hoy. La fotografía también influyó en debates sobre derecho a morir y eutanasia asistida. Cuando estos temas comenzaron a ganar prominencia pública en las décadas de 1970 y 1980, ambos lados del debate citaban el caso Morrison. Los proponentes del derecho a morir argumentaban que demostraba la necesidad de opciones legales y reguladas para terminar el sufrimiento insoportable, en lugar de forzar a las personas a tomar medidas desesperadas y clandestinas. Los opositores argumentaban que demostraba los peligros de permitir que se terminaran vidas, especialmente de personas vulnerables que no pueden hablar por sí mismas. Para Sarah Michei, quien vivió hasta los 80 años, el impacto de su descubrimiento fue agridulce. Por un lado, se enorgullecía de haber sacado a la luz una parte importante de la historia que había estado oculta. Por otro lado, nunca pudo sacudirse completamente la sensación de que había violado algo sagrado al exponer el secreto de Catherine. En una de sus últimas entrevistas, en 1998, reflexionó: he pasado casi 40 años viviendo con esta historia, y todavía no sé si hice lo correcto al publicarla. Lo que sí sé es que Catherine Morrison quería que alguien supiera, eventualmente. Por eso dejó la fotografía, por eso escribió esas cartas. Ella sabía que no podía decir la verdad en su propia época, pero confiaba en que una época futura sería capaz de entender, o al menos de escuchar sin juzgar inmediatamente. Espero haber cumplido esa confianza. La fotografía misma, el objeto físico original, fue eventualmente donada al Museo de Historia Médica de Filadelfia, donde se exhibe con un extenso panel explicativo que presenta múltiples perspectivas sobre su significado.
El museo ha recibido comentarios de visitantes que van desde "esta es la historia más conmovedora que he visto jamás" hasta "no pueden glorificar el asesinato de niños con discapacidades". El debate continúa, generación tras generación mirando la misma imagen y viendo cosas diferentes en las manos de Catherine Morrison. Has llegado al final de una historia que ha permanecido oculta durante más de un siglo, esperando en la oscuridad de un baúl olvidado el momento en que alguien tuviera el coraje de mirar realmente, de ver más allá de la superficie de una fotografía antigua. Lo que comenzó como un simple retrato familiar de 1891 se ha revelado como un testimonio profundamente humano de amor, desesperación, y las decisiones imposibles que las personas enfrentaban en una época cuando la medicina no podía ofrecer alivio y la sociedad no ofrecía comprensión. Catherine Morrison, con sus manos colocadas deliberadamente en esa fotografía, sosteniendo el frasco de morfina que usaría para liberar a sus hijas del sufrimiento, dejó más que una imagen. Dejó una pregunta que resuena a través del tiempo: ¿qué harías tú en su lugar? No es una pregunta fácil, ni pretende serlo. Es una invitación a reconocer que la historia humana está llena de momentos grises, donde el bien y el mal no son claramente distinguibles, donde el amor puede manifestarse de maneras que desafían nuestras categorías morales simples. Margaret y Eleanor Morrison vivieron vidas cortas marcadas por el dolor físico y las limitaciones que la medicina de su época no podía aliviar. Pero en esa fotografía, capturadas junto a su madre, hay algo más que sufrimiento. Hay dignidad. Hay la evidencia de que fueron amadas lo suficientemente profundamente como para que su madre tomara sobre sí misma el peso de una decisión que la acompañaría durante 40 años de visitas semanales a tumbas marcadas. Solo con iniciales, 40 años de cartas no enviadas preguntando a sus hijas muertas si podrían perdonarla, 40 años viviendo con un secreto tan pesado que solo pudo confiarlo a una fotografía y al futuro. Lo extraordinario de esta historia no es solo lo que revela sobre el pasado, sino lo que nos enseña sobre el presente. Nos muestra cuán lejos hemos llegado en términos de manejo del dolor, tratamientos médicos y apoyo para familias enfrentando enfermedades o discapacidades infantiles. Pero también nos recuerda que aún tenemos un largo camino por recorrer para asegurarnos de que ningún padre tenga que enfrentar decisiones tan desesperadas, que ningún niño tenga que sufrir innecesariamente, y que ninguna vida sea considerada menos valiosa que otra. Las fotografías antiguas no son solo imágenes del pasado. Son ventanas a experiencias humanas que de otra manera permanecerían completamente perdidas. Cada retrato, cada rostro mirando desde el siglo XIX, tiene una historia. Algunas de esas historias son simples y alegres. Otras, como la de Catherine Morrison, son complejas y desgarradoras. Pero todas merecen ser escuchadas, porque solo entendiendo completamente de dónde venimos podemos decidir conscientemente hacia dónde queremos ir. Te felicito por haber permanecido hasta el final de esta historia. No fue fácil. No se suponía que lo fuera. Te enfrentaste a preguntas incómodas y a una verdad que la sociedad victoriana quiso enterrar. Al hacerlo, te has convertido en parte de un grupo especial, personas que se niegan a aceptar las narrativas simples, que están dispuestas a mirar las sombras de la historia para encontrar las verdades complejas que se esconden allí. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la naturaleza del amor, del sufrimiento, de las decisiones imposibles que las personas enfrentan, te invito a escribir en los comentarios. Esta historia cambió mi forma de mirar las fotos antiguas. Al hacerlo, te unes a una comunidad de exploradores de la historia que entienden que cada fotografía es un misterio esperando ser descifrado, que cada rostro del pasado tiene una historia que merece ser contada, sin importar cuán incómoda pueda ser. Comparte este video. No porque sea entretenido o sensacionalista, sino porque es importante. Hay demasiadas historias como la de Catherine Morrison que permanecen ocultas, secretos familiares guardados en baúles y diarios, verdades que el tiempo está borrando. Cuantas más personas vean estos videos, más secretos podemos desenterrar, más voces del pasado podemos escuchar, más verdades podemos preservar antes de que se pierdan para siempre. Suscríbete a este canal no solo para ver más videos, sino para convertirte en guardián de la memoria.
Cada fotografía tiene un alma atrapada en ese instante congelado, y tú acabas de ayudar a despertar una de esas almas, a darle voz después de más de un siglo de silencio. Katherine Morrison te está agradecida desde donde quiera que esté, porque finalmente alguien ha entendido que sus manos, colocadas exactamente así en esa fotografía, no fueron las manos de un monstruo sino las manos de una madre que amó tan profundamente que estuvo dispuesta a cargar con el peso del juicio eterno para ahorrarles a sus hijas un momento más de sufrimiento. Hay cientos, miles de fotografías antiguas esperando en baúles, en álbumes olvidados, en archivos de museos, cada una guardando secretos que solo serán revelados si alguien tiene el coraje de mirar realmente. Cada semana, este canal trae una nueva historia, un nuevo misterio, una nueva verdad oculta en las sombras de la historia. Mantén viva tu curiosidad. Sigue mirando más allá de lo obvio. Sigue haciendo las preguntas difíciles. Porque en un mundo que cada vez más olvida su pasado, personas como tú, dispuestas a enfrentar las verdades incómodas, son las únicas que pueden asegurarse de que las lecciones de la historia no se pierdan. Las manos de Katherine Morrison han hablado a través del tiempo. Han contado una historia de amor imposible, de decisiones devastadoras, de verdades que no pudieron ser expresadas en palabras pero que fueron inmortalizadas en una imagen. Y ahora, más de 130 años después, esa historia ha sido finalmente escuchada. Gracias por escucharla. Gracias por no apartar la mirada. Gracias por entender que la historia real es compleja, dolorosa y profundamente humana. Nos vemos en el próximo secreto revelado.